Llegó el momento del migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, un proyecto dedicado a la investigación, capacitación y divulgación sobre migraciones, egresada del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de la Frontera Norte, de El COLEF, y candidata al Sistema Nacional de Investigadores, docente de la Universidad Pedagógica Nacional Plantel Nogales. Ha participado en diversos proyectos de investigación sobre temas migratorios en la región, además de que ejerció el periodismo una década. Lorena, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días, David. Un gusto saludarte también después de varias semanas, pero bueno, aquí estamos de vuelta con el Migranálisis. Aquí estamos de regreso ambos, que nos aventamos nuestras, voy a atreverme a decir nuestras merecidas vacaciones, Lorena. Pero bueno, en ese inter se dio pues una serie de eventos muy importantes y preocupantes en Venezuela, y hoy por hoy es un tema que desde la perspectiva migratoria nos vas a ayudar a entender. Así es, David. En este migranálisis no nos podíamos quedar al margen de lo que viene ocurriendo en Venezuela, donde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio eran vistas como una esperanza para miles de venezolanos que deseaban un cambio y reconstrucción de un país que, como sabemos, está ampliamente devastado en lo económico y lo social tras 25 años de ser gobernada por el chavismo y el madurismo. Tras la polémica y el rechazo que hoy existe por estos resultados que en los dichos oficiales volvieron a dar el triunfo a Nicolás Maduro, es inevitable vislumbrar que una de las mayores crisis humanitarias de nuestro continente de la última década va a agravarse. Y nos referimos con esto a la migración de ciudadanos venezolanos. Así que vamos a analizar un poco esto del éxodo venezolano, qué situaciones se han desencadenado tras estas elecciones que afectan y afectarán a los migrantes, así como otros escenarios al respecto. Comencemos primero dando un contexto general de la migración en Venezuela. Para quienes no estén familiarizados con el tema migratorio de este país, es importante comentarles que durante la mayor parte del siglo XX, Venezuela era un país que recibía inmigrantes de distintas partes del mundo por las oportunidades laborales que permitía su economía, particularmente por su bonanza petrolera. Sin embargo, es a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI que da un giro como país expulsor. Hay publicaciones académicas como la de Emilio Osorio y Mauricio Pelán del año 2019 que dividen este éxodo de venezolanos en tres etapas. El primer momento ocurre entre 1999 y 2003 y es una migración de carácter político. Se caracteriza principalmente por la llegada a la presidencia de Hugo Chávez y por una serie de eventos políticos y económicos, dentro de los cuales sobresalen la aprobación de una nueva constitución en Venezuela, un paro petrolero que deja a trabajadores de este sector despedidos y desterrados, también un golpe de Estado en abril de 2002 y la instauración de un control de cambio de divisas. El segundo momento ocurre entre 2004 y 2013 y es de carácter económico. En esta etapa, aunque los ingresos petroleros alcanzaron niveles óptimos, en paralelo desde el gobierno se empiezan a aprobar una serie de estatizaciones, nacionalizaciones y confiscación de empresas y leyes especiales y reglamentos que vulneran las libertades económicas y civiles. Aquí entonces se dice que empieza una inmigración de personas que se ven afectadas por la devaluación del bolívar, la expropiación y el cierre de pequeñas y medianas empresas y por la falta de oportunidades para el empleo y la inversión. Este periodo culmina con dos sucesos políticos: la reelección de Hugo Chávez, quien padecía una enfermedad por la que falleció pocos meses después, y la asunción a la presidencia de Nicolás Maduro. Y el tercer momento de este flujo migratorio ocurre entre 2014 a 2019 con una migración de carácter social. En esta etapa, pues básicamente está marcada por el comienzo de la administración de Nicolás Maduro, por una profundización de lo que llaman la revolución bolivariana, que se traduce en el aumento de la inflación, desempleo, desabastecimiento y altas tasas de criminalidad. La protesta social también se acentúa a la par de la represión y como resultado tenemos un éxodo
que ya es por razones de sobrevivencia o escasez de alimentos, de medicinas, empleo, hiperinflación. Se empieza a hablar también ya de una crisis de refugiados venezolanos y es donde el éxodo se recrudece. Este estudio, como te digo, está hasta el 2019, pero si analizamos del 2020 para acá, sumémosle a esto la pandemia, que agrava la situación que ya era bastante delicada en Venezuela, y me atrevería a decir que esta cuarta etapa que estamos viviendo es una migración de carácter multidimensional, donde los factores citados en las tres etapas pasadas están prácticamente combinadas. El resultado, como sabemos, hay cerca de 8 millones de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo venezolanos regados por el mundo, según cifras hasta mayo de 2024, con más de 6 millones y medio de estos venezolanos distribuidos en países de América Latina y el Caribe, David. Este es un poco el panorama de este éxodo a nivel regional, viéndolo desde un análisis un poquito histórico. Claro, oye, Lorena, aquí en Baja California, en Tijuana, también hemos sido durante muchos años testigos de estos desplazamientos y que no son pocos los venezolanos que radican en esta región de México, pero actualmente hay varios expertos que nos han estado comentando que incluso pues hay muchos venezolanos que están, pues como diríamos coloquialmente en este momento, así como que en sus marcas listos, esperando el fuera para llegar incluso en caravanas a nuestra región otra vez más por esto que nos estás narrando. Cuál sería la situación en términos generales de los venezolanos en nuestro país, de los venezolanos aquí en México? Sí, David, mira, las estadísticas sobre migrantes venezolanos son considerablemente altas en países de América del Sur como Colombia, con más de 2.800.000 personas y Perú con 1,5 millones. En otros países como Brasil, Chile, Ecuador, las cifras oscilan entre el medio millón y más de 400.000. Hay venezolanos prácticamente en todos los países, pero si revisamos la situación de México, vemos que en el último censo de población de 2020 del INEGI se menciona que ya habían en ese año 56.198 personas nacidas en Venezuela residiendo en el país, de los cuales el 53%, es decir, más de la mitad, son mujeres. Esto ubica a los venezolanos en el tercer puesto de nacionalidades extranjeras que viven en México, después de los estadounidenses y de los guatemaltecos. Este número nos muestra un crecimiento importante de venezolanos en México, David, pues en el censo de 2010 se contaban un poco más de 10.700 venezolanos y esto los ubicaba en el puesto 7 de todos los extranjeros que viven en México. Es decir, que en un periodo de solo 10 años, la población venezolana tuvo un incremento del 420% en este país. La edad promedio de los venezolanos, según los datos al censo del 2020, es de 35 años. Y en cuanto a la escolaridad, tenemos que este censo mostró que en primer lugar están aquellos migrantes venezolanos que tienen licenciatura o más, y en segundo lugar aquellos que tienen bachillerato. Esto nos habla de una fuga de un capital humano muy importante, población en edades productivas, reproductivas, una fuga también de cerebros, de talentos que pues prácticamente está siendo aprovechado en otros lugares. Y bueno, hay monitoreos más recientes donde nos hablan ya que a mayo del 2024 son ya más de 113.000 los venezolanos que están en México. Fuera de esto, tenemos las cifras de migración irregular de venezolanos que atraviesan el país y son detectados por el Instituto de Migración y ha venido creciendo también especialmente desde el año 2022. Así que tenemos, según datos de la Unidad de Política Migratoria, que entre enero y julio del 2024 nada más se registraron ya más de 200.000 eventos de migrantes irregulares venezolanos en este país. Y por supuesto programas como el de la aplicación CBP One de Estados Unidos, donde hay que gestionar citas para entrar a ese país por la frontera terrestre con México, explica en buena parte este flujo de venezolanos. Así que sin duda esto va a seguirse observando dentro del territorio por la actual situación. Oye, Lorena, hoy, por ejemplo, leíamos un reporte acerca de que la ONU ya está denunciando, digamos, de manera más precisa este clima de miedo que se vive en Venezuela por detenciones arbitrarias, el uso desproporcionado de la fuerza tras las elecciones. Y entonces yo te preguntaría qué prever en este sentido, o sea, después de todo esto, hacia dónde volteamos a ver y qué es lo que podría venir, ¿no?
Sí, efectivamente, David, el clima es bastante complejo en Venezuela e incluso fuera del país. Los resultados de las elecciones presidenciales y toda la polémica y protesta social dentro y fuera está dejando una estela de afectaciones que sin duda van a intensificar este éxodo venezolano. Además, también está el tema de la toma de decisiones de quienes ya están afuera, porque tienen más argumentos para reafirmar sus planes de no regresar a Venezuela e incluso sacar a su familia que sigue estando en Venezuela. Y es que a raíz de las elecciones y ante las posturas de otros gobiernos que no reconocen a Maduro como presidente, este decidió expulsar al personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, y a su vez retirar a sus representantes en dichos países. Recordemos también que desde la crisis de la incursión de la Embajada de México en Quito, en solidaridad con México, Venezuela también cerró sus consulados en Ecuador y allí tampoco hay representación desde abril de este año. Entonces, tenemos actualmente una gran cantidad de venezolanos que residen en distintos países que están desesperados porque ven cómo el país que les expulsó les sigue perjudicando y cerrando puertas, ya que sus posibilidades de acceder a trámites, pasaportes y documentación que les sirve para llevar la vida afuera se está volviendo una odisea todavía mayor. A ello hay que sumar denuncias que se han hecho en redes sociales de venezolanos en el exterior que han rechazado públicamente los resultados y a quienes sus pasaportes les fueron anulados. También hay la suspensión de rutas aéreas de Venezuela, que ya se venía dando hace algunos años, y más recientemente pues ocurre desde ya hacia Panamá y República Dominicana. También la anunciada suspensión de redes sociales, el intento por regular el accionar de organizaciones como estas de Naciones Unidas, que precisamente están denunciando lo que ocurre, para incluso dejar a Venezuela cada vez más aislada. Obviamente los países de la región que han acogido a estos migrantes a lo largo de los años, pero que también han generado ciertas políticas para restringir su ingreso, poniéndoles visas o poniéndoles requisitos difíciles e incluso criminalizando su presencia, existe una gran preocupación de que esta inmigración continúe por todo lo que implica en términos de asistencia humanitaria y de inclusión. Y con este clima de miedo y las persecuciones a las personas que protestan, la verdad es que las posibilidades de que se produzcan emigraciones en condiciones todavía más vulnerables y de riesgo de las que ya existen son altísimas. Tenemos lo del Darién incluso, donde se han colocado alambres de púas para intentar frenar de alguna manera el paso. Entonces estamos viendo cómo están orillando a estas poblaciones a desviarse incluso por rutas marítimas. Y bueno, un dato nada más interesante para que lo tengan en cuenta. Se calcula que otros 5 millones de venezolanos estarían dispuestos a emigrar en los próximos 6 meses si esta crisis política no se resuelve con la salida de Maduro del poder, según una encuesta que fue realizada en junio pasado por una consultora venezolana. A esto hay que añadir el clima electoral de Estados Unidos, país al cual miles de venezolanos quieren llegar con paro humanitario o como peticionarios de asilo, porque dependiendo de los resultados de los comicios de noviembre, esta vía también podría cerrarse. Así que hay una serie de factores allí que dejan un panorama bastante sombrío para la población venezolana. Qué terrible. ¿Y qué se puede esperar ahora en el sentido de si existiera o no posibilidad de que siga el régimen de Maduro y lo que cambiaría o lo que empeoraría en caso de que no sucediera? Porque aunque la mayoría somos pesimistas, pues hay quienes todavía tienen alguna esperanza de que algo cambie, Lorena. Sí, la esperanza se mantiene. Bueno, se ha hecho público que Colombia y Brasil, apoyados por México, están ahorita en diálogos tratando de encontrar una opción para solucionar esta crisis desde una postura, digamos que neutral, ¿no? Pues ninguno de estos países se ha manifestado a favor o en contra de Maduro o de la oposición. Están intentando mediar, pero obviamente el tiempo sigue corriendo y la desesperanza se apodera de los venezolanos. ¿Qué escenarios se pueden vislumbrar si continúa el régimen de Maduro? Pues básicamente el éxodo se seguirá extendiendo y lo que se esperaría es que al menos aquellos países en donde hay presencia de venezolanos y a donde seguramente van a llegar más, se diseñen estrategias para hacer frente a las rupturas de relaciones diplomáticas recientes, por ejemplo, siendo un poco más flexibles con los requisitos que se piden a los venezolanos que quieren regularizarse de alguna manera en estos países, porque van a tener muchas más dificultades para acceder a documentos por la falta de embajadas y consulados. También que exista algún tipo de acuerdo regional para poder asistir a esta población vulnerable, aunque sabemos que poner de acuerdo a los países es bastante complejo.
Ya se menciona por ahí de parte del presidente de Chile, por ejemplo, que él está haciendo alguna propuesta de que a lo mejor se pueda acordar un sistema de cuotas para recibir venezolanos, un poco similares a las que operaron en Europa con la crisis de los refugiados, por ejemplo, aunque hay países donde las condiciones económicas y sociales y de inseguridad que tienen dificultan que a lo mejor pueda llegarse a un tipo de acuerdos, ¿no? Incluyendo episodios de xenofobia que vuelven esta negociación delicada. Ahora bien, ante el hipotético escenario de un cambio de gobierno y que Maduro deje el poder, la verdad es que es difícil prever que el éxodo se detenga en el mediano plazo. Reconstruir un país que se ha deteriorado durante 2 décadas puede tomar muchísimo tiempo y con tantos venezolanos que ya han hecho vida en el extranjero o que están más afianzados en el exterior, las posibilidades de un retorno realmente son poco probables. Pensemos también que un eventual gobierno liderado por la oposición puede provocar también la fuga de quienes eran afines al madurismo. Entonces, digamos que no es que de la noche a la mañana se va a cerrar la llave de este éxodo migratorio. De todo esto, por supuesto, lo más deseable es que ocurra una transición democrática pacífica y que al menos las condiciones de vulnerabilidad, las cuales los venezolanos están optando por salir, pues sean las menos riesgosas o que se intenten detener un poco. Pero como te digo, de solucionar 20 años de un país devastado es bastante complejo y ahí también pesa la decisión de las personas de si realmente creen que pueden hacer la vida allí en este mediano plazo de llegar a ocurrir. Así que es un poco los escenarios y pues todos los países de la región atentos a lo que pueda ocurrir pues con Venezuela. Sin duda, bastante complejo todo esto. Lorena, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y nos volvemos a escuchar muy pronto. Que tengas un excelente miércoles. Buenos días. Buen día, David. Excelente miércoles también y saludos para toda la audiencia. Gracias. Es la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil.